Atributos de la personalidad en derecho civil. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué es lo que los hace únicos ante la ley? No me refiero a su personalidad o carácter, sino a aquello que los identifica legalmente como seres humanos con derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que hace que el Estado los reconozca como ciudadanos? El día de hoy vamos a estudiar un tema fundamental del derecho civil, los atributos de la personalidad. Este tema habla de ustedes, de su identidad legal, de lo que son ante la ley desde el momento en que nacieron. Aquí va un dato curioso. La palabra persona tiene un origen muy peculiar que nos remonta al teatro de la antigua Grecia y Roma. Pero no adelantemos acontecimientos. Al final de este video comprenderán quiénes son ustedes para el derecho mexicano. ¿Qué significa ser una persona en el derecho? Comencemos por entender qué es una persona desde el punto de vista jurídico. Como les mencioné hace un momento, la palabra persona tiene un origen fascinante. Proviene del verbo latino personare, que significa producir sonido. Déjenme explicarles por qué. En el antiguo teatro griego y romano, los actores usaban máscaras que tenían incorporada una especie de bocina. ¿Para qué? Usaban máscaras para amplificar su voz y que todos los espectadores pudieran escucharlos. A esa máscara se le llamaba persona. Con el tiempo, la palabra se utilizó para designar no solo a la máscara, sino también al actor y al personaje que representaba. Interesante, ¿verdad? Pero hoy en día, en el derecho civil, cuando hablamos de persona, nos referimos a algo completamente diferente. Según nuestro Código Civil, persona es todo ser o entidad capaz de tener derechos y obligaciones. Ahora bien, y esto es importante que lo tengan claro, existen dos tipos de personas en el derecho, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son ustedes, soy yo, son sus padres, sus hermanos, es decir, los seres humanos. Las personas morales son las empresas, las asociaciones, las instituciones. Pero hoy nos vamos a enfocar en las personas físicas, porque son ustedes. Las personas físicas. De acuerdo con el Código Civil, una persona física es todo ser humano nacido vivo o viable. Así de claro. Cada uno de ustedes, desde el momento en que nació, se convirtió en una persona física ante la ley. Pero, ¿qué es lo que los caracteriza legalmente? ¿Qué elementos los identifican y los distinguen de otras personas? Aquí es donde entran los atributos de la personalidad. Son 6 características que todos ustedes tienen y que son inseparables de su ser. No pueden existir sin ellos. Vamos a estudiarlos uno por uno. La capacidad. El primer atributo del que vamos a hablar es la capacidad. Y aquí quiero que presten mucha atención porque este concepto tiene dos dimensiones. La capacidad en términos generales es la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercerlos. Pero hay un detalle importante. Existen dos tipos de capacidad. Capacidad de goce.
También se le llama capacidad de disfrute. Esta capacidad la tienen todos ustedes desde que nacieron. Más aún, la ley los protege incluso desde el momento en que fueron concebidos, antes de nacer. ¿Qué significa esto? Significa que pueden ser titulares de derechos. Por ejemplo, si antes de nacer alguien dejó establecido en un testamento que les heredaría algo, ustedes tienen derecho a recibirlo cuando nazcan. Esa es la capacidad de goce, la posibilidad de tener derechos. Capacidad de ejercicio. Esta es diferente. Es la facultad de ejercer esos derechos por ustedes mismos, sin necesidad que otra persona los represente. Déjenme darles un ejemplo. Imaginen que cuando tenían 10 años, quisieron abrir una cuenta de banco. ¿Podían ir solos al banco y hacerlo? No, ¿verdad? Necesitaban que su papá o mamá los acompañara y firmara por ustedes. ¿Por qué? Porque aunque tenían capacidad de goce, es decir, podían ser titulares de esa cuenta bancaria, no tenían capacidad de ejercicio completa. Necesitaban un representante legal. ¿Cuándo obtienen la capacidad de ejercicio completa? Al cumplir 18 años, la mayoría de edad. A partir de ese momento, pueden disponer libremente de su persona y de sus bienes. Pueden firmar contratos. Pueden tomar decisiones legales sin necesitar el permiso de sus padres. Claro, siempre dentro de lo que establece la ley. Ahora bien, la ley establece que la menor edad, el estado de interdicción y otras incapacidades son restricciones a la personalidad jurídica. Pero esto no significa que los menores de edad o las personas con alguna incapacidad no tengan derechos. Claro que los tienen. Simplemente los ejercen a través de sus representantes legales, sus padres, tutores o curadores. Y hay algo muy importante que deben tener en su memoria. La capacidad legal es igual para el hombre y para la mujer. La ley es clara en esto. Ninguna persona queda sometida a restricciones por razón de su sexo. Todos somos iguales ante la ley. El nombre. El segundo atributo de la personalidad es el nombre. Y quiero que piensen en esto. ¿Por qué ustedes se llaman como se llaman? No me refiero a si les gusta o no su nombre, sino a cómo se formó legalmente su nombre completo. El nombre es uno de los atributos más importantes porque cumple una función esencial: identificarlos e individualizarlos. No hay dos personas con exactamente la misma combinación de nombres y apellidos, la misma fecha de nacimiento y el mismo lugar de origen. El nombre los hace únicos ante la sociedad y ante el Estado. Además, el nombre enuncia su filiación. ¿Qué significa esto? Que a través de sus apellidos se indica a qué familia pertenecen. Sus apellidos cuentan una historia, la de sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Ahora bien, ¿cómo se forma el nombre civil en México? La legislación establece reglas muy claras. Nombre o nombres más apellido paterno más apellido materno. Por ejemplo, si un estudiante se llama Juan Pablo Hernández Zabaleta, tenemos Juan Pablo son sus nombres de pila.
Hernández es el primer apellido de su padre y Zabaleta es el primer apellido de su madre. Pero existen casos especiales que deben conocer. Los hijos que nacen fuera del matrimonio siguen reglas particulares. Si ambos padres reconocen al hijo, éste llevará el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Pero si solamente uno de los progenitores lo reconoce, el hijo llevará los dos apellidos de ese progenitor. Déjenme darles un ejemplo concreto. Imaginen a una madre soltera llamada Silvia García Suárez. Ella va al registro civil a registrar a su hijo porque el padre no lo reconoció. Decide ponerle de nombre José Antonio. ¿Cómo se llamaría el niño? José Antonio García Suárez. Lleva los dos apellidos de su madre, García y Suárez. ¿Por qué es tan importante el nombre? Porque es su primera carta de presentación ante el mundo legal. Es con ese nombre que se identificarán en documentos oficiales, en contratos, en trámites. Es el nombre que aparecerá en su acta de nacimiento, en su credencial de elector, en su título profesional. Es parte inseparable de ustedes. El domicilio. Pasemos ahora al tercer atributo, el domicilio. Y aquí quiero aclarar algo importante. Domicilio no es simplemente donde vives. El concepto legal es más preciso. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. Observen bien, no es cualquier lugar donde pasen la noche. Es el lugar donde tienen la intención de permanecer, de hacer su vida. Pero la ley también contempla otras situaciones. ¿Qué pasa si alguien no tiene un lugar fijo de residencia? En ese caso, el domicilio sería el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios. Y si tampoco tiene negocios establecidos, entonces su domicilio es simplemente el lugar donde se encuentre en ese momento. Existe también lo que se llama el domicilio legal. Este es el lugar donde la ley fija la residencia de una persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente físicamente. Déjenme darles un ejemplo. Un soldado del ejército que es originario de Veracruz, pero está destacado en Tijuana, su domicilio legal es Tijuana, aunque su familia viva en Veracruz y él regrese cada que puede. ¿Por qué? Porque es donde la ley establece que debe cumplir con sus obligaciones militares. El domicilio es importante porque determina muchas cosas. Dónde deben pagar ciertos impuestos, ante qué juzgados pueden ser demandados, dónde deben cumplir ciertas obligaciones legales, etc. El estado civil. El cuarto atributo es el estado civil. Este es un concepto que define la relación jurídica de ustedes con su familia y con los miembros que la componen. El estado civil es lo que determina si son hijos, si son hermanos, si son nietos. Y en el futuro, cuando se casen, determinará que son esposos o esposas. También incluye el parentesco por consanguinidad, que es el que tienen con quienes comparten sangre, como sus padres o abuelos. El parentesco por afinidad, que es el que se forma con la familia de su pareja cuando se casan, y el parentesco por adopción. ¿Por qué es importante el estado civil? Porque de él se derivan derechos y obligaciones específicas.
No es lo mismo ser hijo que ser padre, ¿verdad? Los derechos y obligaciones son diferentes. Un hijo tiene derecho a recibir alimentos, educación y cuidado de sus padres. Un padre tiene la obligación de proporcionarlos. El Estado civil los distingue de otras personas y de otras familias. Cada familia tiene sus propias costumbres, ideologías, dinámicas. El vínculo que ustedes forman con su núcleo familiar es único. Y aquí va un dato interesante. El matrimonio es la fuente por excelencia de cambios en el estado civil. Cuando alguien se casa, automáticamente cambia su estado civil de soltero a casado. Y con ese cambio vienen nuevos derechos y obligaciones legales. Por ejemplo, surge la obligación de proporcionar alimentos al cónyuge en caso de necesidad o el derecho a heredar en caso de fallecimiento. El estado civil es tan importante que está protegido por el Estado. Por eso existen instituciones como el registro civil, donde se inscriben todos los actos que modifican el estado civil: nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones, defunciones. La nacionalidad. El quinto atributo es la nacionalidad. ¿Qué significa ser mexicano desde el punto de vista jurídico? La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado. Es lo que los hace pertenecer a nuestro país, a México. Este vínculo puede basarse en tres elementos: el lugar donde nacieron, la nacionalidad de sus padres o el hecho de habérseles concedido la naturalización. Nuestra Constitución Política, específicamente en su artículo 30, establece que la nacionalidad mexicana se adquiere de dos formas: por nacimiento. Son mexicanos por nacimiento los que nacen en territorio mexicano, sin importar la nacionalidad de sus padres. También son mexicanos por nacimiento los que nacen en el extranjero, pero cuyos padres son mexicanos. Por naturalización. Son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtienen de la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización, cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, un ciudadano español que vive en México se casa con una mexicana y después de 5 años decide solicitar la nacionalidad mexicana. ¿Por qué es importante la nacionalidad? Porque determina muchísimas cosas en su vida. Determina en qué país pueden votar, qué pasaporte portan, bajo qué leyes están protegidos, en qué país pueden ocupar ciertos cargos públicos. La nacionalidad es parte de su identidad, no solo cultural, sino también legal. El patrimonio. Y llegamos al sexto y último atributo, el patrimonio. Cuando escuchan esta palabra, ¿en qué piensan? Probablemente en dinero, en casas, en coches, en bienes materiales, ¿verdad? Y sí, el patrimonio es el conjunto de bienes y riquezas pertenecientes a una persona. Pero desde el punto de vista jurídico, el patrimonio también incluye obligaciones como deudas. Es decir, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter económico que tiene una persona. Pero aquí está el detalle importante. Cuando hablamos del patrimonio como atributo de la personalidad,
No nos referimos tanto a que ustedes tengan en este momento una casa, un carro o dinero en el banco. No, nos referimos a su capacidad patrimonial, es decir, a su aptitud o facultad potencial para adquirir un patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que en este momento cuenten con bienes o riquezas. Lo importante es que tienen la capacidad legal para obtener un patrimonio en el futuro. Cuando terminen su preparatoria, cuando estudien una carrera, cuando trabajen, cuando ahorren, cuando hereden algo de sus abuelos o padres, estarán ejerciendo esa capacidad patrimonial. Todos ustedes, por el simple hecho de ser personas físicas, tienen esta capacidad. Pueden adquirir bienes, pueden recibir herencias, pueden trabajar y ganar un salario, pueden ahorrar, pueden invertir. Esa posibilidad, esa aptitud es lo que cuenta como atributo de la personalidad. Antes de pasar a la conclusión, quiero que reflexionemos juntos sobre algo. Todos estos 6 atributos que hemos estudiado tienen una característica común. Son inseparables de ustedes. No pueden vender su nombre como si fuera un objeto. No pueden regalar su nacionalidad. No pueden desprenderse de su capacidad jurídica. Estos atributos forman parte esencial de su personalidad jurídica. Nacen con ustedes y los acompañan durante toda su vida. Además, quiero que recuerden algo que mencioné al hablar de la capacidad. La ley es igual para todos. No hay distinción entre hombres y mujeres. La capacidad legal y en general todos los derechos civiles son iguales para todos, independientemente del sexo, la raza, la religión o cualquier otra condición. Esto es algo que hemos conquistado como sociedad después de muchos años de lucha. Hace un siglo, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Hoy, afortunadamente, la ley reconoce la igualdad y es responsabilidad de todos nosotros mantener y defender esa igualdad. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video, pero quiero que entiendan algo. Esto no es el final, sino el principio de su comprensión del derecho civil y de su lugar en el mundo jurídico. Hoy aprendimos que ustedes como personas físicas tienen 6 atributos fundamentales que los definen legalmente. La capacidad tanto de goce como de ejercicio que les permite ser titulares de derechos y ejercerlos. El nombre que los identifica e individualiza ante la sociedad y el Estado. El domicilio, el lugar donde residen con intención de establecerse. El estado civil, que define su relación jurídica con su familia. La nacionalidad, el vínculo jurídico que los une con México. El patrimonio, su capacidad para adquirir bienes y obligaciones. Estos 6 elementos no son conceptos abstractos que aparecen únicamente en los libros. Estos atributos son la base de su existencia legal. Gracias a ellos, pueden estudiar aquí, pueden trabajar cuando llegue el momento, pueden heredar, pueden casarse en el futuro, pueden votar cuando cumplan 18 años, pueden ejercer todos sus derechos como ciudadanos mexicanos. La ley los protege desde antes de nacer. Desde el momento de su concepción ya están bajo la protección del derecho. Cuando nacieron, adquirieron personalidad jurídica completa y a medida que crecen y alcanzan la mayoría de edad, obtienen la capacidad plena para ejercer sus derechos por ustedes mismos, sin necesitar representantes. Quiero que se lleven esto en su memoria. El derecho civil
no está lejos de ustedes, no es algo ajeno a su vida cotidiana. Está presente cada vez que firman un documento, cada vez que se presentan con su nombre completo, cada vez que mencionan dónde viven, cada vez que dicen soy mexicano, con orgullo. El derecho está en cada momento de su vida. Y conocerlo, entenderlo, estudiarlo, es el primer paso para ejercer sus derechos de manera informada, consciente y responsable, porque solo cuando saben cuáles son sus derechos pueden defenderlos. Solo cuando comprenden sus obligaciones pueden cumplirlas adecuadamente. Los invito a que no vean el derecho como algo aburrido, véanlo como una herramienta para la vida, como un escudo que los protege, como un mapa que los guía en su interacción con la sociedad y el Estado. Recuerden, jóvenes, ustedes no son solo estudiantes, son personas físicas con derechos y obligaciones. Son ciudadanos, son el futuro de este país, y mientras más conozcan sus derechos, mejor preparados estarán para construir ese futuro. Piensen en ustedes mismos, en su nombre, en su familia, en su nacionalidad. Piensen en todo lo que son ante la ley y dense cuenta de algo maravilloso. Desde que nacieron, el derecho los reconoce, los protege y les otorga un lugar en la sociedad.